Aquí están sus respuestas. Y si ustedes ponen atención, igual yo les puedo comentárselos. Si tiene en la pregunta un cero, significa que no fue acertado. Y si tiene un uno en su respuesta, pues que está correcto. Una de las personas que me hizo la pregunta fue Gaby. Entonces vamos a mostrar particularmente la respuesta de Gaby. Ya voy a no están las preguntas ahora. Gaby, ¿alcanza a ver sus respuestas? Sí, profe. Ok. En la C hay un 1. En la C hay, bueno, ¿cómo en la C? No sé. La pregunta 3 hay un cero. La pregunta 1, ¿dónde se? ¿Dónde se? En la pregunta 1 tiene 1 en la primera, 1 en la segunda, 0 en la tercera, significa que se equivocó en la tercera. Cuarta correcta, quinta correcta, sexta correcta. En la 7 también se equivocó. Ok, En la profe. 8 y en la 10. Ok. Gracias. Ándele. ¿Quién más tiene dudas para ayudarle aquí a decirle los resultados? ¿Alguien quisiera preguntar? ¿En qué se equivocó? ¿Nadie? Bueno, entonces hacemos esto. Vamos a continuar. Ahora vamos a preguntas abiertas. Comparto las preguntas. Tenemos las preguntas. Vamos a ver. Número 1. Si alcanzan a ver la pregunta, se las leo yo. Lo hago un poquito más grande el texto. ¿Ahí lo alcanzan a ver o lo hago un poquito más grande? Ahí está bien. Ok, bueno, dice la primera pregunta. Actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. ¿Cuál sería una respuesta? Actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Por la respuesta. Ventas. Finanzas. Es una definición de finanzas. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las funciones básicas que desarrolla la administración financiera? La inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una organización. Las funciones básicas son la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los dividendos. Pregunta número 3. ¿Cuándo las empresas crean valor?
cuando el capital invertido genera una tasa de rendimiento superior al costo del mismo. Es decir, dicho de otras palabras, cuando los ingresos superan a los costos y da como resultado una tasa de rendimiento superior. Tiene un costo todo lo que hacemos de inversiones o de producción y pues queremos que el rendimiento sea mucho mayor que el costo. Vamos con la siguiente. ¿Qué buscan las finanzas desde el punto de vista de un individuo, empresa u otra institución? ¿Qué buscan? Cumplir con los objetivos, y marcar los criterios de cómo disponer de los activos, manejar los recursos y obtención de los mismos. En principio, pues hay que trabajar con el objetivo de la empresa, de la institución o de la persona. Hay que establecer criterios de cómo disponemos de los activos. Por supuesto, necesitamos recursos, pues tenemos que ver la manera de cómo los obtenemos y posteriormente cómo manejamos esos recursos. Pregunta número 5. Conjunto de actividades que incluye procesos, técnicas y criterios a ser utilizados con la finalidad de que una unidad económica como persona, empresa o Estado optimice tanto la forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial. Definición de finanzas. Vamos con la número 6. Rama de la economía que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o empresa. ¿Cuál creen que será la respuesta? Finanzas. Finanzas. Y aquí tenemos otra forma de presentar. Arte y la ciencia de administrar el dinero. ¿Cuál será? Finanzas o Finanzas. Sí, es sí, finanzas. Que vemos, estamos viendo diferentes enfoques de diferentes economistas de cómo plantean, cómo ven las finanzas. Son diferentes visiones, pero estamos hablando de la misma, de finanzas. ¿Cuál debe ser el objetivo del equipo directivo de una empresa? ¿Cuál será el objetivo? Generar ganancias. Pues generar ganancias, así es. Y dicho de otra manera, pues es la creación del máximo valor posible, maximizar las ganancias, como nos decía Gustavo. ¿Para quién? Para los accionistas o propietarios. De manera paralela, maximizar el valor de los proyectos de inversión y sacarle la mayor rentabilidad posible. Todo está relacionado. Podemos conjuntarlo en maximizar ganancias. Pero esas ganancias, pues ahí lo estamos puntualizando, cómo podemos conseguir. Pregunta número 9. ¿De cuánto tiempo consisten las obligaciones para las finanzas a corto plazo? Eso lo saben ustedes muy bien. ¿De cuánto tiempo?
El de corto plazo, Ajá. 3 meses. Pues podríamos decir menos de un año. Por la cuestión de fiscal, tomamos menos de un año. Ese sería el corto plazo. Pregunta número 10. ¿A qué hace referencia el término de apalancamiento en las finanzas? ¿Qué es eso del apalancamiento? Pues hablamos del empleo de los costos y cargos fijos, es decir, hablamos de las deudas, los compromisos que se adquieren para poder cubrir las necesidades y compromisos de la empresa, para tener una mayor amplitud en la variación a la rentabilidad. Pregunta número 11. Capacidad de la empresa para emplear los cargos financieros fijos con el fin de aumentar al máximo los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades o rendimiento por acción. Apalancamiento financiero. Otra manera de hablar de apalancamiento financiero. Capacidad de la empresa para emplear los cargos financieros. ¿Sí? Los cargos financieros, pues es lo que se paga de interés por diferentes conceptos relacionados con deudas, préstamos. ¿Qué ciencias se relacionan con las finanzas? Matemática, Matemáticas, sí. Economía, Economía, muy bien. contabilidad, Contabilidad, excelente. probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística. Bueno, particularmente vamos a hablar de la contabilidad, las matemáticas y el derecho. Tenemos que también relacionarlos con el derecho, puesto que mucho de lo que se trabaja tiene que tener algún fundamento legal. Vamos con la pregunta número 13. Capacidad de las empresas de emplear costos fijos de operación para aumentar al máximo los efectos de cambio en las ventas sobre utilidades antes de intereses e impuestos. Capacidad de las empresas de emplear costos fijos de operación para aumentar al máximo los efectos de cambios en las ventas sobre utilidades antes de intereses e impuestos. Apalancamiento operativo. Es importante que hagamos la distinción porque hablamos de apalancamiento financiero, ¿cierto? Pero el apalancamiento son de dos formas. Uno es el apalancamiento operativo y otro es el tal como financiero. Vamos con la pregunta número 14. ¿Cómo se calcula el apalancamiento de la utilidad bruta? Bueno, pues tenemos que para poder calcular el apalancamiento de la utilidad bruta, pues tenemos que considerar ventas, costos variables, costos fijos y costos variables. Entonces, tenemos que hacer una división entre ventas menos costos entre las ventas y le restamos los costos fijos y costos variables. También tenemos en esta misma pregunta, ¿cómo se calcula el apalancamiento operativo de la utilidad operacional?
Tenemos que también es otro índice, lo pueden buscar como AOUM. Ventas menos costos y gastos variables entre ventas menos costos y gastos fijos más costos variables. Y la última de este documento. ¿En qué punto las empresas con un alto grado de apalancamiento operativo tienen mayor utilidad? La respuesta es en el punto de que queremos que tenga mayor utilidad, tendremos que estar sobre el punto de que. ¿Ok? Cerramos este documento y abrimos otro. Y ahora, por último, lo que hablaremos es sobre lo del entorno, que fue de lo último que hablamos. Y de estos documentos, pues vamos a marcar algunas preguntas. La primera pregunta que diríamos, ¿qué es el entorno de la empresa en la estrategia empresarial? ¿Qué es el entorno de la empresa? Voy a subrayar la respuesta. Conjunto de acciones. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué es el entorno de la empresa en la estrategia empresarial? Es un conjunto de acciones que conducen a una ventaja competitiva a largo plazo. Ahora, dentro del entorno, pues vamos a distinguirlo en dos partes. Una manera de clasificarlo es el entorno específico y el entorno general. El entorno general también lo conocemos como entorno, macroentorno. ¿Sí? Es un aspecto importante dentro del entorno, lo que sería el macroentorno. Y el otro aspecto, pues, es el microentorno. Son los dos componentes cuando hablamos del entorno. Ahora, cuando estudiamos el microentorno, pues tenemos que fijarnos en tres elementos. Son los tres elementos. Uno más grande. ¿Me ayuda a leer los elementos del microentorno alguno de ustedes? Son los clientes, proveedores y competencia. Gracias, Gustavo. Y por último, tenemos los elementos del macroentorno, que mencionamos son muchos, ¿verdad? Y no necesariamente de todos conseguimos información, pero por mencionarlos, solamente les preguntaría a algunos, ¿cuáles serían? Tenemos algunos. Los factores políticos, la publicidad, la normativa medioambiental y de comercio internacional, política fiscal, legislación sobre el cumplimiento de contratos, protección de los consumidores y empleo, organización de la administración pública, estabilidad política, factores económicos. Y en los factores económicos también tenemos una lista. Entonces, con que digan factores económicos sería un elemento importante dentro del macroentorno. Sin embargo, si preguntáramos, bueno, ¿cómo qué elementos son factores económicos? Bueno, pues aquí tenemos también una lista de factores económicos. Y estamos hablando, sería como parte de la pregunta, y estamos hablando del crecimiento económico,
Hablaremos de tipos de tasas de interés, políticas monetarias y de empleo, cómo se comporta el gasto público, factores socioculturales, distribución de la renta, demografía, movilidad laboral y social, educación, factores tecnológicos. Y si ahondamos en factores tecnológicos, estaremos hablando de el gasto público en investigación. Nos preocuparemos por el uso y coste de la energía y la velocidad de la obsolescencia tecnológica y qué tipo de cambios hay en Internet y las nuevas redes de información. Por último, podemos mencionar algunas empresas que revisamos de manera muy general en clase para lo que sería el entorno. Díganme algunas empresas que mencionamos. Voy a ponerse aquí las empresas para que todo el mundo lo recuerde. Empresas que sean más o menos fáciles de revisar, fáciles de revisar. Su entorno macroeconómico. A ver, díganme algunas empresas para tomarlas en cuenta. Johnson & Johnson. Ahora sí, escucho nombres de empresas. Johnson & Johnson. Ah, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Si gustan, igual pueden escribirlas en el chat para considerarlas. ¿Ya no hay más? Entonces, terminamos. Bueno, pues muchas gracias que se hayan conectado. Les pido que repasen. Como quiera, igual les pondré los videos para que les sirvan de repaso y que les vaya muy bien en el próximo examen. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Si no, pues solamente les pido que prendan su cámara para tomar la foto y concluimos el día de hoy. Tenemos a Jazmín, a Tadeo, muy fresco Tadeo, Pedro, Zair, Edgar, Adriana, Ángel. Ángel y su inseparable gorra, ¿verdad? Que forma parte de Gerardo. Gerardo, qué bueno que puede estar conectado. Esmeralda, Miguel, Abías, Eliud, Rosario. Y pues nos faltan ahí como 8 personas. Ya nos faltan 7. Iván, no esté triste. Las cosas siempre serán mejores. A ver, tenemos a Lisette, muy bien. Luis Carlos, si tienen problemas para poner en su cámara, mínimo comenten. No, pues dicen a Luis Carlos que hoy no puede. Profe, Sí. yo estoy desde mi teléfono nada más.
Perfecto, sí, no se preocupe. No tiene También batería. Valeria. Sí, no se preocupe. Vamos a mínimo saber que sí me están escuchando. Bueno, entonces, ya escucharon, ahí vi los comentarios. Y pues entonces vamos a tomar la foto. Todos bien, bien guapos, bien guapas, ¿verdad? Listo. Bueno, ya pueden cerrar su cámara. Les agradezco la conexión y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos.